de pantalla. Vale, Bien, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este espacio colaborativo de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Bueno, recordamos algunas de las normas que tenemos aquí para sobre todo para los debates, ¿no? Va a haber una introducción por parte de los dos ponentes que tenemos hoy y después se hace un turno de debate, de preguntas y de reflexiones, ideas que tengamos las personas que participamos aquí. Eh, Se dará turno de palabra, va a ser Freitas el encargado de llevar la moderación del debate y se da la primera vez por orden y si alguien ha intervenido más veces se deja para que, para que no haya intervenido anteriormente se dé preferencia para que hable primero. Y bueno, pues que todo transcurra fluido y respetándonos y que, en fin, no haya ninguna cosa extraña. Bueno, antes de nada, tenemos que recordar a, a Carilenia, una mujer de 40 años que fue asesinada por su pareja, un hombre de 72 años, el 31 de enero, en Sama de Langreo, en Asturias. La víctima deja a 3 huérfanos menores de edad, es la primera víctima de este año. Con ella suman un total de 1.294 las mujeres asesinadas desde el año 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente estas víctimas. Así que quitamos una vez más, basta ya. Bien, pues la voz de las plataformas es un espacio, como decía, de colaboración y de solidaridad. Nace del movimiento pensionista, pero quiere también dar voz a plataformas y movimientos que luchan en justicia por sus derechos sociales y humanos. El feminismo, la sanidad, la dependencia, la vivienda, la ecología y el cambio climático, la energía, la economía, la seguridad social, todos estos temas y muchos más hemos tratado en estas 211 conferencias, videoconferencias que llevamos. Hoy traemos a la voz de las plataformas pues un problema, digamos, nuevo o desconocido para muchas personas que viven en el medio urbano y es la instalación masiva de placas fotovoltaicas, molinos eólicos, torres de alta tensión, etcétera, que deterioran los ecosistemas y los recursos propios de las comarcas, particularmente de aquellas que están deprimidas y que en fase de abandono y que presentan ante las grandes empresas energéticas un menor coste del solar donde se quiere instalar y también una menor resistencia social a que esto se produzca, ¿no? No creemos que las energías limpias tan necesarias tienen que sobrenaturar los espacios de zonas rurales, destruyendo suelos, paisajes, fauna y flora, hábitats equilibrados. Es necesaria una regulación a todos los niveles de las administraciones públicas, central, autonómica, provincial y local, que planifique los emplazamientos adecuados cuando más cerca estén de las zonas de consumo, pues mejor, para no perder energía en el transporte y siempre en consenso con la gente que vive en los pueblos. Las plataformas y movimientos vecinales que luchan por que se respeten sus pueblos se dan en todo el estado. Algunos ejemplos que he conseguido sacar, pues en Molledo, en Cantabria, Setenil, en Cádiz, Monfero, en A Coruña, en todas las comunidades autónomas y en León tenemos varios ejemplos de esta defensa del territorio porque cuenta con 21 parques eólicos, 17 que están en proyecto, más de 50 proyectos fotovoltaicos y 3 grandes nodos de transporte. Hoy vamos a presentar a dos de estas plataformas. La Alta Valduerna es una asociación que nace por la necesidad de plantar cara a un macroproyecto de fotovoltaicas que se pretenden instalar en los ayuntamientos de Luyego, Castillo de la Valduerna y de Estriana de la Valduerna. Son 8 macroproyectos que suman casi 900 hectáreas y las correspondientes subestaciones y líneas de alta tensión para evacuar la energía producida. Ha conseguido que el Parlamento Europeo solicite una investigación por la falta de evaluación ambiental de estos proyectos en la provincia de León. Modesto Berciano, su representante, es el responsable de prensa de la asociación, es licenciado en Filosofía y Letras y está especializado en Geografía y trabaja como técnico especialista y profesor. La plataforma por el futuro de la montaña central leonesa surge en el año 2020 para evitar la autorización de los macroproyectos eólicos planeados en su comarca y luchar ante cualquier amenaza que pueda crear el mínimo impacto negativo. Pablo Pino, su representante, es ilustrador y diseñador gráfico.
Pues bien, Modesto y Pablo, tenéis la palabra como que empecéis, quien quiera uno de los dos que empiece y a continuación, pues cuando terminéis, pues haremos el debate. ¿Quién Bueno, empieza, Pablo? si os parece alguna breve exposición de desde dónde empezó todo y en dónde estamos, no me llevará, bueno, no sé, me llevará unos minutos y a partir de ahí pues ya abrimos el debate y me preguntáis lo que vosotros estiméis, evidentemente, que también haga su exposición Pablo. En nuestro caso, para situarnos, estamos hablando de la Alta Valduerna. Ya ha dicho muy bien Manuel a qué municipios afecta. Estamos hablando del suroeste de la provincia de León, es decir, toda esa serie de valles que nacen de los Montes de León, que tiene en el Teleno su cima más alta. Cuando yo hablo de la Alta Valbuena, la Valbuena es uno de los valles que nace de ahí, de los Montes de León, y que da el nombre porque el río que baña esta comarca es el río Duerna. Yo hablo de la Alta Valbuena, pero es que cada valle tiene lo suyo. Si nos vamos un poco más del lado de Astorga, está la Sequeda y la Maragatería, y allí había un intento, o no sé exactamente, parece ser que ahí también se ha conseguido pararlo, en el municipio de Valderrey y Santiago Millas, 800 hectáreas de fotovoltaicas. Si nos vamos un poco más allá, después de Astorga, tenemos la Cepeda y ahí la verdad es que me pierdo porque hay varios proyectos de macroparques de fotovoltaicas. Pero si vamos al valle que nos ocupa, la Valduerna, estamos hablando de 8 proyectos que sumados en total suman 888 hectáreas. Si nos vamos al valle siguiente, el del río Jamuz, hay otro proyecto en Quintana y Cogosto de 400 hectáreas. Y así hasta que llegamos hasta la provincia de Orense, que ahí ya me pierdo porque sigue habiendo proyectos de fotovoltaicas o de parques eólicos en la Cabrera, etcétera, etcétera. En nuestro caso estamos hablando de una de las zonas más despobladas, no de la provincia, sino de toda España. Eso es lo que se llama, vulgarmente, es un desierto demográfico. De Estriana, que es mi pueblo, cuando yo nací tenía cerca de 2.000 habitantes, 5 escuelas y un montón de servicios. Actualmente no llega a 300 habitantes y hace 2 años se cerró la escuela, que es como una especie de mazazo para definitivamente decir que ya no hay niños en el pueblo. Era un pueblo importante, pero la emigración ha sido brutal. Evidentemente, si las administraciones no ayudan, estás muerto, ¿vale? ¿Qué pasó claro, con todo este desierto demográfico? Pues bueno, todo empezó porque el 20 de abril del 2021 se publica en el Boletín Oficial de la provincia, pues eso, a través del área de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno, la solicitud de autorización administrativa previa por el cual se pretende poner en marcha o instalar estos 8 macroparques. Es importante decirlo de 8 porque por separado, que son como 8, esto facilita el trámite administrativo, porque automáticamente quien autoriza es la Junta de Castilla y León. Evidentemente es una trampa burda, porque no son 8, es uno solo, que serían 888 hectáreas. Es decir, cambian los nombres, cambia la empresa, pero después los titulares es siempre el mismo. En este caso, una empresa que no es precisamente paradigma de ejemplo, que es la Melas Viloria. Y a partir de ahí, una vez que esto se publica en el boletín oficial de la provincia, pues evidentemente empieza la gente a extrañarse qué va a pasar, qué van a hacer aquí, porque lo normal es que si tan bueno era el parque, estos macroparques como después nos querían vender, lo lógico es que antes de hacerlo es que tú vayas al pueblo y digas, vamos a hacer esto con estas consecuencias, vamos a pagar esto, lo vamos a hacer de esta manera, es decir, que no haya nada que ocultar. Allí no apareció nadie, ni en Destriana, ni en Castrillo, ni en Lúllego, para decirnos que se iba a hacer esto. Simplemente nos encontramos de golpe con la publicación en el boletín oficial de la provincia. Y evidentemente, pues a partir de ahí empieza todo. Y todo es que, claro, cuando se empieza a publicar ese día los 8 macroproyectos, 888 hectáreas, y nos dicen dónde van a ir a instalarlas, pues evidentemente pues
gente que estábamos sensibilizados con esta situación, pues decidimos ponernos en marcha. 888 hectáreas son casi 2.000 campos de fútbol de parque de fotovoltaico. Una cosa absolutamente disparatada en una zona que no necesita ningún tipo de energía porque es que no hay gente. Y además tiene muy pocas horas de sol y es muy fría. O sea, si hubiera que decidir dónde hay que poner un parque de fotovoltaicas en todo el Estado español, este sería de los últimos sitios, por el frío que hace y por las horas de sol que hay en la Alta Valduerna. Pero evidentemente todo es mucho más fácil en un sitio donde la población es mínima y donde además la gente que hay, la poca, estamos hablando de gente que son, a mi forma de ver, vulnerables, porque son pensionistas, gente muy mayor que no quiere problemas, que no quiere problemas. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a hablar gente que estábamos preocupados y empezamos a sacar anuncios diciendo que no firme nadie, porque dentro de este proceso automáticamente se pone en marcha una serie de comerciales que sistemáticamente van pasando por los pueblos diciendo que firmen, que les van a dar 800 euros por cada hectárea. A los afectados, 800 euros. Y además, algunos con trampa, porque algunos, claro, cuando empezó a firmar alguno, pues a los siguientes les decían, ya es que prácticamente te quedas tú solo, solo quedo yo, pues habrá que firmar. La realidad es que quedaba muchísima gente sin firmar, porque estamos hablando, era una zona de secano. Cuando digo de secano, no es mala tierra, sino que simplemente no es de regadío, porque los agricultores en esta zona son mínimos y no necesitan recurrir, o sea, el regadío ya es más que suficiente, porque hay muchas zonas de regadío que ya ni se siembran, están en barbecho porque los agricultores son muy poquitos. El caso es que vemos que en toda esa zona se intenta poner todo esto en marcha de forma deprisa y además intentando engañar a la gente, porque les dicen que les van a dar 800 euros por hectárea, pero lo que no dicen, por ejemplo, es que si tú tienes una finca y donde va este macroparque solo te coge pues media hectárea, te pagan por la media hectárea, no te pagan por la finca entera que te destrozan, porque evidentemente al lado nadie va a sembrar nada, nadie va a sembrar nada. Entonces, pues bueno, mediante este tipo de trampas, pues van intentando convencer a la gente, para que vayan firmando, es decir, hacerse rápido, ¿vale? Y antes de que se extienda la idea de que esto no es bueno, el mayor número de gente que firme. Hay que decir que nosotros ya automáticamente nos ponemos en marcha. Lo primero es decirle a toda la gente que no firme nadie, o por lo menos que asesoren, que pregunten. Y después automáticamente lo que hacemos es dirigir inmediatamente escritos a todas las autoridades locales de los tres pueblos, es decir, los tres ayuntamientos y las juntas vecinales. Aquí hay que decir que en el caso del territorio destinado a este macroparque de Destriana es todo prácticamente territorio, zona de renta, perdón, fincas son privadas, de propietarios, mientras que, por ejemplo, en Castrillo, mucha de la zona destinada a este macroparque, Castillo de la Valduerna, es zona comunal. Y esto es importante porque aquí se mezclaba lo comunal con lo privado. Pero en todo caso, le mandamos escrito a los ayuntamientos, primero para saber si esos ayuntamientos dan conformidad o se oponen a la instalación, porque evidentemente si se oponen a la instalación ya empiezan a tener problemas los que pretenden engañarnos y poner este parque, porque claro, si el ayuntamiento no da los permisos correspondientes, todo es un poco más complicado. Y aquí, pues, la respuesta es muy variable. El ayuntamiento de Destriana vota en el pleno, todos a favor de no aceptar los permisos para imponer este parque. Concretamente, el partido gobernante, que era y es el PP, votaron todos en contra y el PSOE mantuvo una discreta abstención. En el caso de la parte del macroparque que iba en el ayuntamiento de Luyego, pero que afectaba principalmente a los municipios de Prieranza y Villar, aquí la oposición es frontal, porque el ayuntamiento, aquí no son partidos, son personas, porque el mismo ayuntamiento, el mismo partido que gobierna en Castrillo es el mismo que gobernaba entonces en Luyego, que era el PSOE.
y el Llullego se opusieron frontalmente a este macroparque. No solo ellos, sino las juntas vecinales se opusieron radicalmente. En el caso de Prieranza de la Valduerna, hicieron incluso, creo recordar, un consejo en el cual los vecinos de forma mayoritaria dijeron que allí no se iba a poner nada. Hay que decir también que Prieranza, el monte le da muchos o unos buenos ingresos, mientras que en Castrillo el alcalde dijo que no, que eso que tenía que ir para adelante. Pero ya de entrada exigimos a los ayuntamientos que se posicionaran, Además, paralelamente ya empiezan a llegarnos los primeros contratos que le hacen firmar a la gente, que es absolutamente repugnante que tú le lleves contratos a personas mayores con ese enunciado y con ese contenido. Esto no se le hace ni la persona más civil, no se le puede hacer esto a ninguna persona mayor. Es de un salvajismo y de una vergüenza absolutamente increíble. Porque, por ejemplo, dice que el contrato dice, leo textualmente, la compañía desde la fecha de hoy, es decir, desde la fecha que firman, queda irrevocablemente autorizada por el propietario para realizar un estudio completo. Y ya a partir de ahí estás muerto, porque les permiten hacer un estudio completo y además dice de forma irrevocable, es decir, el estudio puede ser allanamiento de terrenos, análisis, no precisa cuánto tiempo, es decir, ya dice que es de forma irrevocable. Además pone que el propietario autoriza a la compañía para instalar todas las estaciones de medición de radiación que considere oportunos, las que quiera. Dice también, por ejemplo, que el propietario autoriza a la compañía al uso de servidumbres de paso, todas que fueran necesarias. Dice también que, a su vez, la compañía, si el resultado fuera positivo, procederá a tramitar el proyecto para la instalación de la planta y además dice que el propietario autoriza, a su vez, a las posibles ampliaciones y modificaciones, así como de otros posibles proyectos. Es decir, que no se conforman con que si ese proyecto no sirve desde adelante, no se conforman, o sea, dejan la puerta abierta a que y se intenten otros proyectos posibles, dicen literalmente. Dice además, por ejemplo, que da 800 euros por hectárea, pero ya lo dice, lo que pasa es que la gente no lo leía, ocupada. Es decir, que si no te ocupan una parte de la finca, tú tranquilamente no cobrarás ni un céntimo de euro. Pero además dice que ese precio o ese importe te lo empiezan a pagar desde el momento que entra en funcionamiento el proyecto. Mientras tanto, ya tienen ellos la finca tuya, pero no te pagan automáticamente, sino que te pagan cuando entra el proyecto en funcionamiento. Es decir, que mientras no entra el proyecto en funcionamiento, no te pagan nada. Y de hecho, desde entonces hay un montón de propietarios que no pueden disponer de esas fincas, porque a día de hoy el proyecto no se ha llevado a cabo, ya veremos que al final triunfamos en buena parte de ellos, pero siguen sin disponer, es cojonudo, con perdón, sigan sin disponer de sus fincas. Y además, bueno, entre otras cosas, dentro de estas condiciones caninas, dice, el propietario autoriza a la compañía a ceder o transferir parte o todos de sus derechos y obligaciones dimanantes de este contrato a terceras personas físicas o jurídicas. Y además dice, toda cesión será libre de cualquier pago. Es decir, que, por ejemplo, la Melas Viloria no lleva a cabo esto, pero lo puede ceder a otra empresa. Porque en el fondo, aquí está la gran trampa, es que la Mela Viloria lo que quería era conseguir la autorización. La Mela Viloria no tiene, de hecho, la dotación de cada empresa era de 3.000 euros. Con 3.000 euros no pones nada. Lo que quería hacer es tener la autorización administrativa, o así lo entendíamos nosotros, para automáticamente, una vez que la tiene, pues transferirla pues, a las grandes empresas. Endesa, Gas Natural, Iberdrola, etcétera, etcétera. Principalmente Iberdrola, o incluso fondos extranjeros como, por ejemplo, StarCraft, por ejemplo. ¿Vale? En definitiva, unas condiciones absolutamente inaceptables. Como la gente firmó poco, al final resulta que aumentan el precio a 1.000 euros. Es decir, que teníamos propietarios que iban a cobrar, que no han cobrado todavía ni un céntimo, 800, y otros, para ver si picaban, elevaron el cebo a 1.000 euros.
Bien, evidentemente nosotros dijimos primero que nadie firmara y además hicimos un modelo asesorados ya por gente que de forma desinteresada, abogados, incluso hasta un juez, elaboramos un modelo de rescisión de contrato. Es decir, aquella gente que vio que estaba engañada, que pudieran rescindir el contrato, que pudieran rescindir el contrato. A partir de aquí empezamos marchas reivindicativas, hicimos escritos al responsable de la Junta, que entonces era Juan Martínez Majo, en Castilla y León, hicimos escritos al presidente de la Diputación para que le parara los pies al alcalde de Castrillo, que eran los dos del mismo partido, porque en la Diputación estaban diciendo que cuidado con estas macroplantas y resulta que del mismo partido nos estaban intentando vender en el caso de Castillo de la Valduerna. Hicimos marchas reivindicativas, ya lo he comentado, hicimos escritos a la Confederación Hidrográfica del Duero, que por cierto no hizo nada cuando, por ejemplo, cuando veíamos la distribución de los macroparques, es que era una cosa absolutamente alucinante. Dentro del territorio, pues por ejemplo, estaba previsto hacer el macroparque que inundaba el lecho fluvial de algún río. Por ejemplo, el río Baltabullo, que es un riachuelo, lleva muy poquita agua cuando llueva, pero evidentemente el Teleno tiene estas cosas, el Teleno si nieva mucho y hay deshielo, pues el río Baltabullo pues, puede llevar muchísima agua. E incluso pues, inundaban el lecho fluvial y les advertimos de ello a la Confederación Hidrográfica del Duero porque además el mantenimiento de estas plantas necesita un gasto de agua para su limpieza, que hay gente que no lo sabe, que es disparatado. A ver, ¿dónde va usted a sacar ese agua? Porque resulta que la Confederación Hidrográfica del Duero estaba siendo especialmente exigente con los agricultores de la zona, no dejándoles sacar agua de los ríos, y resulta que llega una empresa que va a poner 800 hectáreas de placas fotovoltaicas que necesitan un mantenimiento de agua disparatado. Oiga, dígame dónde saca usted ese agua, porque si los agricultores no pueden sacar el agua, es lógico que usted tampoco pueda limpiar las placas con agua. Bien, además de todo esto, seguimos haciendo intervenciones y notas de prensa. Incluso nos dieron la oportunidad de participar en el Senado y fueron parte digamos, de la ejecutiva de Alta Valbuena a intervenir en el Senado. Seguimos, a partir de aquí también decidimos vernos con diferentes partidos políticos. De todos estos partidos políticos, yo que desde la distancia no tengo compromiso con ninguno, yo destacaría la voluntad, sobre todo de la Unión del Pueblo Leonés, la voluntad de la Unión del Pueblo Leonés. A partir de aquí ya se generaliza el contrato, estamos hablando de marzo del 2022, del nuevo contrato se generaliza de 1.000 euros la hectárea, y a partir de aquí, viendo que esto sigue adelante, nosotros lo que hacemos es, ya lo veíamos venir, es capitalizarnos como organización. Es decir, recoger fondos porque esto veíamos que solo podía acabar en el juzgado, en la vía contenciosa administrativa. En julio del 2022 se da una cosa curiosa y ahí tuvimos el primer éxito. El primer éxito fue que en ese mes de julio hay dentro de los 8 macroparques hay uno que desiste. La Melas Viloria decide desistir de construir ese parque. De los 8, uno, que es Valduerna 4, que estaba en el municipio de Prieranza, tal como yo os dije, y aquí, como vio que la oposición era frontal, donde habían cerrado filas, donde ni el ayuntamiento, ni los vecinos, ni la junta vecinal dieron su brazo a torcer, automáticamente desiste y lo baja unos pueblos más abajo, a Villamontán de la Valduerna, donde, ya lo veremos después, la junta vecinal sí que es claramente partidaria de estos macroparques. Todo esto, cuando en septiembre de 2022, si os recordáis y si hacéis un poco de memoria, pues hubo un fuego monstruoso en los Montes de León a raíz del campo de tiro del Teleno, donde se pasó ardiendo el Teleno porque no se podía entrar allí, porque era zona de caída de proyectiles, días y días quemándose, achicharrando el Teleno, el fuego, y esto es paradójico, no sea el maltrato que tiene esa zona, que no se conforma con que tengamos un campo de tiro del Teleno, con un abandono sistemático de la zona, donde las administraciones se han olvidado de todos esos pueblos, sino que además del campo de tiro del Teleno no se conforma, todavía quieren poner
un macroparque de fotovoltaicas de 888 hectáreas. Volvemos a hacer manifiestos, etcétera, etcétera, y finalmente, y aquí es evidentemente todo esto fue recurrido, llegamos a presentar, es difícil porque es difícil saber cuántos recursos se presentaron a lo que era la publicación de la autorización administrativa previa, pero nosotros calculamos que conseguimos canalizar cerca de 3.000 recursos de particulares, de asociaciones, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier familiar nos valía para, y de hecho me consta que la Junta de Castilla y León se agobió bastante porque, claro, fue un auténtico alud de recursos de asociaciones, agrupaciones, asociaciones de caza, juntas vecinales, particulares, de todo. Y evidentemente, por supuesto, de Alta Valduerna. Bien, pues a partir de ahí hay otra ficha clave, aparte de la que yo os dije de julio de 2022, que es el 23 de enero de 2023, donde se publica la declaración de impacto ambiental. Y aquí, de las ocho, tumbamos, de los 8 macroproyectos, tumbamos 6 y solo nos quedaron 2. El que estaba en Castrillo, apoyado firmemente por el alcalde, tal como yo había dicho, y el otro que habían desplazado a Villamontán de la Valduerna. Paralelamente también aceptan la declaración de impacto ambiental porque digamos, en esta lucha vamos con la gente del Jamuz. Sí que los 4 proyectos previstos en Quintana y Congosto, que eran 400 hectáreas, aquí sí que no, la declaración de impacto ambiental lo aceptan y siguen adelante, pero por lo menos los de Alta Valduerna, de los 8, tumbamos 6. Bien, y a partir de aquí, evidentemente, nos centramos de todo esto en lo que quedaba, es decir, cómo vamos a atacar judicialmente al que quedaba en Castrillo y a los proyectos de Quintana y Congosto. De Quintana y Congosto después, posteriormente, desisten de todos y definitivamente solo ya nos quedan 2, el de Castrillo y el de Villamontán de la Valduerna. Y además nos queda otra cosa que es importante, los nudos de evacuación, porque curiosamente tumbamos los proyectos, pero siguen en pie los nudos de evacuación porque todas las, digamos, exigencias que presentaba la Junta de Castilla y León de que fueran soterrados, etcétera, etcétera, más o menos los fueron cumpliendo y todavía nos quedan los 2 nudos de evacuación y estos dos macroproyectos, el de Villamontán de la Valduerna y el de Castrillo. El de Villamontán de la Valduerna es una cuestión de dinero y es una cuestión de concienciación. En Villamontán de la Valduerna, la Junta Vecinal, a mi forma de ver, se equivocan gravísimamente. Han dicho que esto van a tirarlo para adelante y pues tendrá que comerse el macroproyecto de 100 hectáreas. Y el de Castrillo de la Valduerna, que es el que hemos llevado a la vía contenciosa con uno de los abogados más reconocidos de León, el catedrático, ahora no me acuerdo del apellido, Antón, es catedrático de la Universidad de León, que es especializado digamos, en legislación de las entidades locales menores de León, y ha decidido, pues lo hemos llevado a la vía contenciosa, igual que también llevaremos a la vía contenciosa los nudos de evacuación. Pero bueno, al final está claro que esto ha sido un atraco o un intento de atraco a mano armada a gente absolutamente vulnerable que evidentemente no están en condiciones de negarse, porque bueno, ya bastante tienen con sus achaques y demás, pero bueno, creo que ha sido muy bonito pues que toda esta lucha al final haya tenido este resultado, sabiendo que todavía nos queda bastante por lo que luchar, pero de momento al menos aquella salvajada de casi 2.000 campos de fútbol en La Valduerna, que es un sitio que está dejado de la mano de Dios, que nadie en condiciones normales pondría estos proyectos, porque están lejos de los centros de consumo, lejos de los centros industriales, lejos de cualquier ordenamiento lógico del territorio. Pues bueno, lo han intentado y por lo menos hemos sido capaces de hacerles frente y de tumbar de momento pues una buena parte de estos macroproyectos. No me extiendo más, después podéis preguntarme lo que queráis. De acuerdo, Modesto, gracias.
Bueno, pues le toca el turno a Pablo, con la montaña central leonesa. Adelante, Pablo. Bueno, lo primero, muchas gracias por el altavoz. Da gusto ver a gente organizada y preparando cosas que a veces estamos, parece que estamos muy solos y bueno, al final hay un montón de gente con los mismos problemas. Eh, Nuestra plataforma surge en el 2020. Somos la plataforma por el futuro de la montaña central leonesa. La montaña central leonesa es una pequeña franja de la provincia que, digamos, está justo encima de León, hasta el límite con Asturias. Estamos rodeados de pantanos, de las minas, que en su momento pues, fueron la vida de todos estos valles, y que una vez que se cierra toda la actividad minera, bueno, pues son valles que han caído un poco en el abandono total. Eh, Aparecen 4 parques eólicos, el proyecto de 4 parques eólicos diferentes que, como en el caso de Modesto y Alta Valduerna y de todos los proyectos, están fragmentados. Eso quiere decir que, para evitar cuestiones legales, el mismo proyecto se trocea para tener que sea más sencillo, que los informes de impacto ambiental y determinadas cosas sean más sencillas de pasar. Estos 4 parques forman parte, a su vez, de un plan muchísimo más grande, que, si hacemos un círculo de unos 30 kilómetros alrededor de la Robla, podemos ver que eso, a su vez, se complementa con otros cuantos parques fotovoltaicos. Hay uno que sigue en marcha en la zona del Ayuntamiento de Cuadros. Todo ese valle al lado del río va a sacar agua de ahí, van a producir hidrógeno verde. Ayer mismo le han dado una subvención enorme desde el ministerio. Al final hay que ver esto un poco desde lejos y ver un poco que es un proyecto, es un macro proyecto. Todo va a acabar en el mismo sitio. Acabará en La Robla como nodo eléctrico, pero también como la producción de hidrógeno verde, que ese es el próximo plan que tienen para La Robla. De estos 4 proyectos eólicos que se presentan para la montaña central, uno se cae por el camino, se replantean, pero se juntan algunos molinos con otros. La mayoría de los molinos, o una gran parte de ellos, estarían instalados en una reserva de la biosfera, dentro, ya no solo al límite, que es otra de las cosas que suelen hacer, sino que ya estarían directamente dentro. Las reservas de la biosfera no tienen una protección especial como tal, pero bueno, son ciertos espacios que sí deberíamos proteger de alguna manera, ¿no? Aunque no tienen una protección legal especial, y bueno, pues por lo visto se puede hacer lo que se quiera. En 2020 nos enteramos de todo esto y, pues, un grupo de gente nos hemos juntado principalmente para 2 cosas: proteger la montaña central y, sobre todo, una de ellas es informar a toda la gente, todos los pueblos, de qué era realmente todos esos proyectos. Hemos tenido que estudiar un montón. Yo soy ilustrador, me queda lejos, digamos, el mundo de la ciencia y el mundo de la energía, y bueno, pues a base de leer y a base de entender todo esto, hemos intentado explicarle a todos los pueblos, a todas las pedanías y a todos los ayuntamientos qué hay detrás de todo esto. Porque la publicidad, los comerciales que viajaban a cada pueblo, que se reunieron con las juntas vecinales y daban una información que, bueno, rozaba el delito, todo lo que estaban contando. Eran todo mentira tras mentira, todo edulcorado y todo con promesas y promesas, promesas que sabemos que no se han cumplido en ninguna parte, y aquí tampoco vamos a ser menos.
La característica un poco de todos estos terrenos donde se querían instalar los parques es que son terrenos que pertenecen a las pedanías y a los pueblos. Entonces, nuestro trabajo ha sido básicamente, uno, el de comunicación, contarle a todas las pedanías, explicarles realmente lo que suponen esos proyectos. Y el segundo fue automáticamente instituirnos como asociación y tener un abogado que nos defendiese y que nos ayudase en todos estos trámites, porque realmente si nadie responde a esto, pese a que haya profundas irregularidades en todos estos proyectos, bueno, pues por la razón que sea, salen adelante. Así que nuestra labor ha sido esa, hablar con mucha gente y tener un abogado. Hemos hecho muchas actividades, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho reuniones, hemos hecho de todo lo que se nos ha ocurrido para parar todo esto, concienciar a la gente de lo que estaba pasando y pararlo. De esos 3 parques que quedaban, hemos conseguido parar el más grande, por evidencias, pues, evidentes fallos en el estudio de impacto ambiental, que bueno, es un poco donde nos podemos agarrar. Y han detenido este proyecto, se va, pero bueno, en realidad ahora quedan 2 que no estamos muy seguros de qué ocurrirá con ellos. Llevamos ya unos meses, digamos, tranquilos, porque ha sido una época de mucho trabajo. Y, bueno, seguimos trabajando porque en La Robla, que forma parte de nuestro territorio, digamos, estos planes del hidrógeno verde, de la biomasa, hay un montón de cosas que siguen siendo, bueno, entendemos que innecesarias en estos niveles industriales y con muy poco futuro en realidad. Es algo muy pensado para la industria, es algo que tiene el hidrógeno verde, ahora mismo está muy verde, toda esa industria, no hay un respaldo real en el mercado a todo esto, son todo un poco elucubraciones y demás. Y bueno, entendemos que son proyectos que podrían dedicarse todo ese dinero, porque mucho de ese dinero es público. Mucho de ese dinero se podría dedicar a cosas que realmente fueran interesantes e importantes tanto para nuestra zona como a nivel general. Tenemos encima una crisis de biodiversidad tremenda a nivel mundial, tenemos una crisis, un caos climático tremendo a nivel mundial que nos va a afectar, que nos afecta, y creemos que este tipo de proyectos no son la solución a todo esto. Entendemos que las renovables son el futuro, pero este plan renovable pensado para la industria, pensado para el negocio, para el mercado, dentro de este sistema capitalista, es lo contrario, la dirección contraria de lo que debería hacerse. Y no sé, creo que por resumir es un poco todo esto. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues aquí estoy. Gracias, Pablo. Bien, Freitas, entonces iniciamos el debate. Bien. Olga Castillo ha levantado ya la mano. Abre el micro, Olga. Lo he levantado porque me tengo que marchar. Y cuando habló el primer compañero, gracias a los dos, en Santiago, yo vivo en Santiago Millas. En Santiago Millas hemos conseguido, de momento, parar el proyecto que había energético, que ocupaba también, bueno, no sé cuantísimas hectáreas. Y cuando estoy de acuerdo en que lo más importante es combatir las mentiras que van diciendo los comerciales. En Santiago Millas, en lugar de ir por las casas, que también se quisieron presentar en los ayuntamientos y pedanías, y lo hicieron,
pero conseguimos estar una cantidad de gente suficiente para desmontarle todas sus mentiras, entonces quedaron bastante, eso afectó bastante a la decisión de las personas para firmar o no firmar. O sea, que en parte es bueno que los comerciales vayan y que vayan a un sitio público donde van las personas, incluso las que tienen dudas o quieren firmar, porque ahí se les puede desmontar mucho mejor que uno por uno todo lo que van diciendo. Santiago Milla se ha parado ese, de momento, se ha parado de momento el de la planta de lodos, está en marcha el de la planta de biogás y estamos en la misma situación, por supuesto. Gracias por vuestro trabajo y el apoyo siempre. Me tengo que ir, lo siento. Manuel Colinas. Sí, yo quería hacer una... a ver, supongo que dentro de las promesas y dentro de lo que estaban diciendo los comerciales y estas empresas para conseguir la firma de los vecinos y vecinas de estos pueblos, era que esto contribuiría al desarrollo económico de la comarca, etcétera, etcétera, que se iban a crear muchos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto ya sabemos que esto es mentira, porque realmente la construcción pues, va a llevar es un tiempo limitado, pero después, una vez ya instaurado el parque, ya sea eólico o fotovoltaico, al final el mantenimiento va a ser de muy pocas personas y especializadas, que allí en la comarca pues ahora mismo pues no, o sea, no iba a incidir en el bienestar y desarrollo de esa comarca, sino todo lo contrario, iba a ser perjudicial. Bueno, yo quería que me contarais algo sobre este tema de que se iba, las promesas estas que se hacen y que son falsas. Bueno, en nuestro caso, incluso ya cuando ya se montó todo el revuelo, porque la gente, pues evidentemente empezó a preguntar, nosotros empezamos a informar, etcétera, etcétera, pues evidentemente, claro, al final hicieron digamos, un concejo en Destriana, donde fueron pensando que iban a convencer a todo mundo. Evidentemente no convencieron prácticamente a nadie. De hecho, aquel consejo acabó, yo no estaba por razón del trabajo, pero acabó fatal, ¿vale? Porque prometieron de que iba a dar puestos de trabajo, bueno, no sé cuántas cosas, incluso todo esto ayudados por ejemplo, el alcalde de Castillo, que veía trabajo en todos los sitios. La realidad es que estos macroproyectos, yo y más gente de la asociación hemos tenido ocasión cuáles son las consecuencias. Bien, las consecuencias es que cuando este proyecto está montándose, genera un montón de puestos de trabajo, pero es esto de visto y no visto. Es decir, que igual se necesitan 100 trabajadores durante un periodo muy corto de tiempo y evidentemente esos pueblos ya de entrada no pueden suministrar esos 100 trabajadores, porque no hay 100 personas en todo el valle en edad de trabajar. ¿Vale? Entonces, lo importante es la continuidad. Una vez que usted monta este macroproyecto, ¿qué hay después? ¿Qué asienta en el territorio? Y la realidad es que crea 0 puestos de trabajo. No 1, 2 y 3, sino 0. En los pueblos 0. Porque el personal que se encarga del mantenimiento es un personal especializado que si el macroparque lo tenemos en la Valduerna, no va a vivir en la Valduerna, vivirá en Astorga o más allá, en Valladolid o en León. No crea ningún puesto de trabajo. Es decir, que esto era un timo en toda regla. No es que cree, es que destroza lo poco que había, porque si en estos pueblos nuestros, los núcleos afectados, pues hay 5 o 6 personas que viven de la miel, hay gente que vive del pastoreo, o hay gente, es que esto es un mazazo, esto es un ataque a la línea de flotación. Y yo personalmente soy el primero, yo no vivo habitualmente en Destriana. Mi idea es, si pudiera ser, ya veremos lo que me depara el futuro cuando acabe mi vida laboral, es retirarme a Destriana o vivir largas temporadas en Destriana. Pues sinceramente no me apetecería mucho vivir en Destriana y tener alrededor 888 hectáreas de macroparque. Es que esto es un mazazo en toda regla. Esto no tiene ningún secreto. En los sitios donde hay muy poca población, esto lo vamos a ver ahora y lo seguiremos viendo en el futuro, hay 3 elementos que van a tener un precio
disparatado a la vuelta de muy pocos años, que son el sol, el agua y la tierra. El sol por los macroparques o por el caso de los molinos, la tierra porque ahora la agricultura vamos a ir a la vista está ya a crear grandes empresas agrícolas que son multinacionales, no son pequeños propietarios, ¿vale? Y el sol, la tierra y el agua. El agua, que en el caso es curioso, si os fijáis y si hacéis un poco de memoria, todos los ríos que nacen en la cordillera cantábrica tienen los cauces controlados. Recordad, Riaño, el embalse del Porma, el embalse de Luna, más acá el control de las aguas de los ríos que desembocan para el Sil, o por ejemplo el pantano de Villameca en el puerto que también nace ahí entre el Bierzo y la Cepeda. Bien, todos estos ríos están controlados. Los únicos que no están controlados son, por ejemplo, los que nacen de los Montes de León, principalmente el Duerna, el Eria y alguno más, por ejemplo el Jamud. Y por ejemplo nosotros siempre hemos pedido que estos cauces estén controlados, es decir, que haya embalses en todos ellos. Cuando hablo de embalses no estamos hablando de cosas disparatadas como es el caso de Riaño, estamos hablando de embalses con un vaso mínimo, porque para regar, por ejemplo, la Valduerna, el río Duerna, con que haya un embalse de unos 20 hectómetros, entre 20 y 30 hectómetros ya es una balsita, ¿vale? Es suficiente para regar todo el valle del Duerna. Y resulta que no hay embalse, ni se le espera, pero a cambio hay un sistema de regadío que es ya antiquísimo, de pozos muy superficiales, que ahora se está empeñada la Confederación Hidrográfica del Duero en combatir, cuando todo el mundo es sabido que este sistema de riego mediante pozos, que se nutren principalmente los acuíferos del río Duerna, pues ahora sistemáticamente se niega a sacar agua del río Duerna, no sacar todo el agua, sino parte, para alimentar esos pozos y poder regar durante el verano, porque además está demostrado que esos pozos alimentan otro de los ríos que tiene fuertes estiajes, como es el río Peces. En definitiva, hacen todo el esfuerzo para no controlar el cauce del Duerna con una presa, no les importa nuestros agricultores y sin embargo sí que les importa favorecer estos macroparques y evidentemente pues el agua que se vaya, para vuestra información, el agua que se va del río Duerna, que puede ser entre 30 y 60 hectómetros cúbicos cada año, incluso más. Este año, por ejemplo, ha tenido muchísima agua y me dicen que puede haber llegado en el último año, podría haber pasado por allí cerca de 100 hectómetros cúbicos por este río. Pues, por ejemplo, todo este agua nosotros no la aprovechamos, no la aprovechan nuestros agricultores y se va, pues ya podéis imaginar, del Duerna para el Tuerto, del Tuerto para el Órbigo y del Órbigo para el Esla. Y el Esla, ahí está el embalse de Ricoballo, donde, por ejemplo, hay una multinacional, Iberdrola, que está haciendo unos beneficios absolutamente disparatados e ingentes a costa del agua que pasa por delante de nuestros pueblos y que nosotros no podemos tocar, mientras que ellos están haciendo caja todos los días del año, porque evidentemente todos esos hectómetros cúbicos en el embalse de Ricoballo se traducen en energía eléctrica. O sea, nosotros vemos pasar el agua, ellos se quedan el dinero y evidentemente después pues te encuentras que en nuestros pueblos hay mucha gente que les cuesta, por ejemplo, incluso pagar la tarifa de la luz. Esto es lo que está pasando en estos pueblos que si no hacemos frente, pues nos esquilmarán, pero de forma cruel y vil. Y desde la reunión, Tom. Yo una cosa... Mariano y Muñoz. Sí, Pablo, Pablo quería decir algo. Mira, es que tengo aquí delante el panfleto que Naturgy llevaba a uno de los pueblos con... Bueno, esas eran sus propuestas comerciales, que es que lo estoy releyendo y me da inversión y empleo asociado a su construcción, ¿vale? La construcción del parque eólico conllevaría una inversión de más o menos 50 millones de euros, como si eso, bueno, significase algo en realidad. Implicaría la creación de más o menos 200 empleos y otros 5 empleos directos para la operación y mantenimiento durante los 25 años de vida de la instalación,
Lo que estamos hablando, esas 5 personas, esos 5 empleos son rotativos además, es gente que va de un parque a otro comprobando 3 cositas y se van, no viven en la zona. Dice aquí que se asume que al menos un 80% de esos empleos serán locales, probablemente del primer año de obras puede que se consigan esos empleos, pero es un año de obras en unas montañas a unos 1.200 metros de altitud, con unos molinos de 200 metros que se verían desde León, incluso desde más lejos. Dice luego, la ubicación en terrenos difícilmente industrializables. Sí, y gracias, ¿no? Bueno, los terrenos donde se ubica el parque eólico difícilmente podrían ser utilizados para otras actividades industriales, como algo de decir, bueno, ya que venimos nosotros, ahí no vais a poder poner una fábrica de churros, pues vais a poder poner un parque eólico. Dice, el parque eólico es perfectamente compatible con las actividades que vienen desarrollando hasta ahora en el monte de utilidad pública. Eso no es cierto, no es cierto. Y lo dejan bien claro los carteles que hay a la entrada de los parques eólicos. Un parque eólico es un parque industrial. No recomiendan estar a menos de 150 metros de los parques, hay que tener mucho cuidado con el hielo que cae de las aspas, con todas estas fotitos de las vacas paseando entre molinos. Son cosas que hacen así desde lejos con una vista un poco trucada, pero en realidad no deberías tener un rebaño de vacas ni de caballos debajo de un molino porque puede caer un rayo, son propensos a eso, pueden caer trozos de hielo, demás. Eso como actividades que dicen que no intervienen. Y dice, sería un complemento y una mejora económica. Por ahí es por donde han entrado los ayuntamientos. Ayuntamientos que son muy deficitarios, que tienen unos presupuestos muy cortos, abandonados a su suerte y que en realidad un ayuntamiento de estos y la gente lo que acaba viendo es que va a entrar dinero en el pueblo. No es un dinero que se reparta a tocateja entre cada uno de los vecinos, es un dinero que está en el ayuntamiento. ¿Y qué puede hacer un ayuntamiento pequeño con todo esto, una pedanía? Pues básicamente una pista de pádel y unas fiestas por todo lo alto, que es lo que está ocurriendo en otros sitios. Es a lo que se pueden dedicar este tipo desde la pedanía a este tipo de dinero que entra. Luego dice, ingresos para ayuntamientos y sus vecinos, unos ingresos de al menos 7 millones durante los 25 años de vida del mismo. Bueno, eso habría que verlo realmente. Y dice que hay beneficios adicionales, que las infraestructuras de evacuación podrían servir para fomentar otras actividades económicas. En fin, mejora de los caminos existentes coincidentes con los caminos de acceso al parque eólico. Esta es otra de las partes de los parques eólicos que nunca se cuentan, que nunca aparecen y que no solo es plantar un molino en el medio de una montaña, hay que hacer una carretera, prácticamente una autopista hacia el monte, subir todo eso. Son caminos que afectarían directamente a los cursos de las aguas, afectarían a los acuíferos, afectarían a la fauna y a la flora, evidentemente, y son caminos que además se rellenan normalmente con desechos industriales, como hemos visto ya en muchos parques en Asturias, por ejemplo, donde el relleno son cascotes y desechos varios. Y luego dice que el municipio pasará a ser sostenible cuando el balance de energía eléctrica consumida contra la generada en su entorno. El municipio va a producir, ese parque va a producir centenares de kilovatios, de megavatios más de lo que pueda consumir toda la montaña central. Hicimos un cálculo así por encima y realmente con 2 molinos en toda la montaña central generarían esa luz, esa electricidad que se necesita. Evidentemente los molinos no están todo el rato produciendo, que es uno de sus grandes problemas, y por los que sustituir el petróleo por la fotovoltaica o por los eólicos no es del todo posible, ni del todo ni en gran parte.
La fotovoltaica produce energía cuando hay sol y la eólica cuando hay viento, y no siempre lo hace, ni lo hace siempre, ni lo hace siempre de la misma manera. Con lo cual eso es un problema para demasiadas cosas a las que estamos acostumbrados en ese sistema económico, a depender de una energía constante. Entonces, las renovables en ese sentido pueden ser una gran ayuda pensadas de otra manera, pero en este sistema industrial en el que nos quieren meter no van a ser de nada, sino van a provocar un destrozo de algo que además tenemos que preservar, que es lo que nos salvará un poquito del cambio climático. Si algo nos puede ayudar es la biodiversidad, por ser un sumidero de carbono. Simplemente por eso deberíamos no solo cuidar la que hay, sino ampliar todo lo posible, porque el cambio climático está pegando más fuerte de lo que los datos hace unos años nos daban. Hemos sobrepasado los límites ya del Acuerdo de París, pues un poco de largo, y estamos entrando en un terreno donde nadie sabría decir qué va a pasar exactamente. Nada bueno, pero nadie es capaz de darnos una visión real de dónde podemos entrar, en qué puede acabar todo esto. Y si utilizásemos bien las energías renovables, serían de gran ayuda. Pero este sistema que están proponiendo, no solo desde el gobierno de España, es a nivel europeo, incluso a nivel occidental, de la industria renovable, nuestra forma de ver es un desastre. No solo es una mala idea, es que es un desastre y nos puede llevar hacia el lado contrario del que se pretende. De hecho, hacia ahí vamos. Porque no hay una cierta oposición social, pero tenemos que seguir escuchando muchas barbaridades. Nos insultan de todas las maneras, ese no es el problema. El problema es la desinformación y cómo se crea ese relato verde que nos están vendiendo y que, bueno, que es un peligro ver esta forma de llevarlo todo adelante. Sí. Mari Carmen Muñoz. Hola, buenas. Bueno, pues yo no voy a aportar nada porque todo esto que decís es lo que ocurre, es tremendo y tienen tanto poder las grandes empresas y el apoyo de muchos ayuntamientos, además de la desinformación y tal, pues que es muy difícil. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Olga de que cuando, por ejemplo, vayan con un proyecto de estos a presentarlo al ayuntamiento, pues que es conveniente ir a desmontarle las mentiras y bueno, y esa forma de ganarse la aprobación de la gente con los empleos y tal, cuando, bueno, pues todo son palabrería, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es muy triste porque aquí, por ejemplo, en mi pueblo, que tiene 6.000 habitantes, pues hace poco vino Iberdrola con un proyecto de reforestación de la dehesa Boyal, que consistía en plantar muchísimos árboles, no me acuerdo del número, el 70% de ellos de pino, que son bueno, pues de los más propagadores de los incendios, y bueno, pues con el rollo de reforestar y tal. Pero lo único que quieren, claro está, es los créditos de carbono, por lo de la absorción del CO2 que se iba a producir, ¿no? Y entonces, además, el ayuntamiento, pues que no es nada ecologista ni se preocupa de estos temas para nada, pues no sé, como que vinieron a hablar al ayuntamiento y solamente llamó a colectivos que lo que iban es pues a resolver cómo le iba a influir. Por ejemplo, los cazadores, que estaban muy de acuerdo, pues porque lo iban a hacer compatible la reforestación con que pudieran seguir cazando y tal. Ya está, no se dio publicidad a eso y fuimos 2 personas
primero llamaron a los cazadores y luego al público solamente fuimos 2 personas, uno de Vox y yo. Y era desesperante, porque es que no había manera ni de poder hablar, alguien súper mal educado, los que venían ahí presentando, pues claro, apoyados por él, y era penoso. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? Es verdad que la gente es muy pasota y no, aunque se enteraran de que había esa explicación de la empresa, pues bueno, nadie pierde horas de su tarde para ir ahí, ¿no? Pues dice, el ayuntamiento, el alcalde está para eso, que haga lo que conviene, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el debate, además de estar lo más informados posibles y tener abogados que, bueno, pues que luchen contra estas atrocidades, pues además deberíamos pensar cómo podemos combatir esto. Ahora, por ejemplo, aquí en Extremadura, que es una tierra atacada por toda clase de empresas de este tipo, pues está el tema de la nuclear de Almaraz, que tiene ya 40 años de funcionamiento, ya acabó su vida útil. Y el tema de los residuos, que es una cosa que no está resuelta. Entonces, PP y PSOE quieren que se prolongue más la actividad. Y bueno, pues aparte de un peligro, es una irresponsabilidad bestial por los residuos. ¿Qué se puede hacer? Es que las voces de los ecologistas son tan débiles, no se escuchan en ningún sitio. Entonces, ¿creéis que la forma de combatir un poquito más esto es intentar que haya debates de una y otra parte públicos en los medios locales, ¿no? Claro, televisiones o radios? Es que yo ya no sé qué podemos hacer. Es desesperante, no sé. Yo creo que tenemos que dedicar un poco de la energía que tengamos a ver cómo podemos combatir esta situación, ¿eh? Bueno, nada más, porque vamos, es deprimente. Yo, vamos. Desde luego que los debates son fundamentales, es algo que se nos ha robado, se nos damos por hecho, o la gente da por hecho que alguien dirige y el resto obedece, en cualquiera de los sentidos. Yo aquí veo un pequeño problema y es que el capitalismo como tal es la base de todo este entramado, la base del problema, con lo cual, o sea, podría ser muy sencillo o podríamos estar hablando de cambiar todo absolutamente y, bueno, habría que convencer a mucha gente de que este sistema nos está llevando hacia el abismo directamente. Seguir consumiendo recursos finitos en un planeta finito de manera, bueno, pues con alegría, sin que pensemos que pase nada, evidentemente no es una solución y además tenemos encima unos problemas muy serios. Este debate no se tiene, pues, porque no. Habría que entrar muy adentro al sistema en el que estamos metidos y quizás eso complique un poco las cosas, ¿no? Arturo Manuel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo y Modesto, por vuestra información. Yo quería hacer una pequeña pregunta del abogado. Como ha dicho, yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Pablo, de que las renovables creo que son la solución. Ahora, lo que no veo bien es el tema de lo macro, tanto como las macrogranjas en plan ganadería. Lo macro lo veo una bestialidad. Entonces es un negocio, pienso yo que son unos proyectos en plan negocio para repartirse los dinerillos entre unos y otros. Entonces el abogado que tenéis debería ser bueno de que estudiara el tema ecológico, el tema medioambiental,
para atacarlos y luchar con sus mismas armas. Si no llega a un acuerdo, porque lo suyo es decir, 800 euros van a pagar por hectárea, como estaba diciendo Modesto, pero esos 800 euros es si cogían parte de la parcela o de la hectárea que les pertenecía a ellos. Y sería todos los meses, se supone, pero una vez que esté hecho el negocio. Mientras tanto, no ven nada. Pero eso sí, el que no le toque no lleva nada. Entonces, lo que debería ser un beneficio para el pueblo de que se llegara a un acuerdo de que esas energías, el pueblo o las comarcas pagaran ínfimo de luz, como está pasando en muchos pueblos que están las hidroeléctricas y entonces no pagan luz. Ese sería un beneficio para todos. Luego, demostrar de que nada más que pueden ponerse X, no a las macrogranjas. Y luego estudiar el tema de que sean beneficios, o sea, informar a la gente de que verdaderamente es beneficio para el pueblo, para la comarca, no beneficio para los que están fuera y se lo van a llevar. Porque es lo que pasa, es las empresas se lo llevan y esto va a dar trabajo, pero ¿para quién? Si son la mayoría, como habéis dicho, que son ya la mayoría jubilados, jóvenes que hay, 4, y no están preparados o para hacer ese trabajo, con lo cual van a venir de fuera. Y luego lo que decía Pablo, son movimientos que son durante un tiempo, porque es un mantenimiento que es infemenio. No, y luego la cantidad de agua que pueden gastar para limpiar la cantidad inmensa de paneles solares. Yo lo digo porque he estado trabajando 2 años, que es lo gracioso. Las grandes industrias petroleras están tocando los temas de las energías renovables, con lo cual es contraproducente. O sea, te pones a pensar y decir, bueno, está metiéndome aquí el petróleo, lo malo, y está poniéndose como de bueno con lo renovable. Porque yo estuve trabajando 2 años en una empresa de BP que era energía solar. El Repsol tiene energía solar. Bueno, casi todas las empresas del gasoil, o sea, del gasóleo, por decirlo así, están tocando las renovables. Y no sé, se me ha ido el punto. Muchas gracias por escucharme. Bueno, si me permitís, quería hacer una pequeña intervención sobre lo que acaba de decir Arturo. No son 800 euros mensuales, son 800 euros al año. Al año, ¿eh? ¿Vale? Que De risa, evidentemente, entonces. al ser una actividad industrial probablemente haya que declarar Hacienda. O sea que no son los 800 euros limpios siquiera, pero son al año por hectárea. No es todo el año. Y dentro de qué se podía hacer, aparte de lo que ha dicho Pablo, que estoy de acuerdo, hay que informar. Hay que informar a la gente y además muchas veces pues, la gente de nuestros pueblos que nos conocen, probablemente si les explicas amablemente lo que supone eso, pues te entienda mucho mejor que una persona que viene intentando avasallarte. ¿Vale? Porque evidentemente los contratos tienen unas condiciones absolutamente inaceptables. Esto es un contrato propio de lo típico de colonialismo del siglo XXI. Tú no puedes ir avasallando a la gente que es que prácticamente te quieren quitar la tierra que es tuya, porque es que además es muy fácil combatirlo solo por el contenido que hay, porque es que ya te dicen claramente, pero claro, esto se lo tienes que explicar a la gente, que usted no va a cobrar desde el momento que firma, no, ni mucho menos. Cobrarás si a eso algún día se pone en marcha, pero mientras tanto no cobrarás nada. Por ejemplo, en el caso nuestro, desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a día de hoy, no ha cobrado nadie nada, ni un solo euro, cero. Y después, pues combatir las medias verdades. Por ejemplo, la cláusula número 15 del contrato dice: las parcelas afectadas por la planta fotovoltaica podrán ser utilizadas por los hijos del pueblo como zona de pastoreo de ganado ovino.
Y la gente, algún vecino mío de Donostiana me decía, bueno, no es tan grave, hombre, si es que hasta las ovejas pueden pastar, porque leyó este trocito, pero lo que viene a continuación dice, previo acuerdo entre las partes. Es decir, que si ellos no quieren, no pastorea la oveja allí, que de hecho nunca pastorean. Si os fijáis, las plantas fotovoltaicas, debajo no hay nada, por una razón muy sencilla, porque antes de instalar el macroparque lo primero que hacen es pasar con una especie de cuchilla, quitar todo el tejido vegetal, es decir, lo que hace que crezcan los árboles y las plantas, y automáticamente le dan un repaso como Dios manda de herbicidas para que allí no crezca nada, porque si crecen hierbas, evidentemente, pues dificultan la llegada del sol a la placa. Si os fijáis, no hay nada debajo de las placas. Y si os fijáis también, la mayoría de los macroparques de fotovoltaicos, si veis fotos o tal, la mayoría están vallados. Allí no hay oveja que entre. Es una mentira como un templo. Pero bueno, es esa forma de ir vendiendo de que no será tan malo porque entran las ovejas, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. No, es que esto es un saqueo del terreno, aparte de un saqueo de los vecinos, es un saqueo del terreno sistemático. De hecho, si el parque fotovoltaico dejara de producir, porque te dice que es por 30 años, que es un plazo inaceptable, porque es que 30 años es una vida. Mi madre y la mayoría de la gente de los propietarios que hay, por ejemplo, en Donostiana, todos tienen de 70 años para arriba. Es decir, que se morirán y el parque fotovoltaico, que será por 30 años, le dejarán el problema a sus herederos, porque te dice que por 30 años tú allí no pintas nada. Entonces, bueno, pues todas estas cosas hay que explicárselas a la gente de forma detallada para que lo entiendan y se convenzan de que no se puede firmar, porque claro, ahora el problema, por ejemplo, en Triana, gente que ha firmado y en los otros pueblos, pues es que no me han pagado ni un euro, es que no te van a pagar ni un euro hasta que esto no entre en funcionamiento. Es que además no va a entrar en funcionamiento porque nos hemos tumbado de los 8 parques 6, pero es que aun siendo tumbados los parques, siguen sin tener la delicadeza de decir, bueno, como se han tumbado los 8 parques y al final no vamos a hacer nada, ni siquiera se han molestado en de decirle a los propietarios, oye, lo que firmasteis en vuestro día, no hay ningún problema, volver a disponer de ello. Es que son tan sinvergüenzas, es un colonialismo tan salvaje que incluso después de haber desistido los parques, todavía no se han dirigido a los propietarios para decir, ya no vamos a poner el parque, disponed de las propiedades. Siguen sin hacerlo. Las propiedades siguen siendo intervenidas por por esta empresa, Lamelas Victoria, que consiguió la firma de una parte de los propietarios. Es que es una cosa que es que esto, yo diría que esto es denunciable porque hay un abuso manifiesto. Hay un abuso manifiesto. Nati. Vale, perdón. No, No, quería no, sí. responder a Arturo, es muy rápido. Sobre la cuestión medioambiental, nosotros basamos la mayoría de las reclamaciones por ahí, porque es un asunto importante, pero tanto desde España el año pasado se han rebajado las necesidades de cumplimiento para estos parques, se pretende acelerar y estamos ahora en el punto en el que se pretende acelerar mucho más los trámites que hay que hacer. Esos estudios ambientales los hacen las propias empresas y son muy relativos, por no decir algo peor. No solo en España el año pasado se han rebajado las exigencias medioambientales, sino que Europa está pensando, debido a los problemas energéticos que tenemos, en hacer una moratoria de todos los requerimientos medioambientales para todo tipo de instalaciones industriales. Una moratoria que puede durar 1, 2, 5 o el tiempo que decidan. Hemos basado todo eso, la defensa del territorio, en las leyes medioambientales que existen, que son muy claras, aunque se hace poco caso de ellas, pero es que nos están quitando incluso eso. No solo están aligerando esas exigencias medioambientales, sino que recortan plazos para que no podamos responder. Al fin y al cabo somos asociaciones vecinales. No podemos estar todos los días respondiendo en un plazo mínimo a todo este tipo de atropellos.
Y luego está la otra parte de los beneficios. ¿Qué es beneficioso y qué no lo es? Eso es lo que deberíamos estar debatiendo a nivel nacional o a nivel internacional. O ¿cuáles son los beneficios de todo esto? ¿Necesitamos más electricidad? En España parece ser que no. Vamos consumiendo cada año menos electricidad. Y estamos instalando muy por encima de las necesidades y se pretende instalar aún más, casi el doble, más del doble de lo que ha instalado ahora. Eso implica la mayor afección al territorio de la historia y además implica que estamos fuera, porque no se ha planteado que esto sea desde un punto de vista público, sino que son las propias empresas las que deciden dónde instalarlo y qué hacer con ello, cuál va a ser su negocio. Las petroleras están ahí porque también saben que tienen sus problemas con los combustibles fósiles y tienen que salir por algún lado. Una de las salidas que tienen es el hidrógeno verde para intentar aprovechar un poco toda su fuerza y poder. Pero ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? Este debate no ha existido, esto se sobreentiende que esto es así porque es así y hacia ahí vamos. A mí me parece muy preocupante. Nos parece muy, muy preocupante todo esto, la dimensión que está tomando todo esto. Nati Menéndez. Sí, buenas tardes a todas y a todos y gracias a los ponentes por la espléndida exposición que habéis hecho. Evidentemente aquí en Asturias tenemos el gran problema no de fotovoltaicas porque no tenemos suficiente sol, pero sí de los eólicos, ¿vale? Primero, cuando empezaron a implantarlos, ahí hubo una alarma social, se crea plataforma para que se legisle, ¿vale? Primero se exigió una legislación para que las empresas no continuaran poniéndolos donde mejor les convenía, que en principio suele ser una cuestión económica, donde más barato les cueste, ¿vale? Digamos que esto de energía verde no tiene nada, pero absolutamente nada, y que es un negocio de los grandes inversores y de las eléctricas. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Como Pablo decía, en España vamos bajando en consumo. Por lo cual, la necesidad de esa expansión en todo el territorio español, tanto de eólicas como de fotovoltaicas, no son justificables. Si son justificables, porque esa electricidad será para la exportación, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro, que es un negocio dedicado a la explotación mientras estamos perdiendo territorio, ¿vale? Vamos a ver, entonces en Asturias cuando se exige legislación y se legisló, pero actualmente estamos con los parques de baterías, porque claro, toda esa electricidad que generan los eólicos van a unas baterías donde quedan ahí para poder lanzarlas luego a través, que esa es otra, de un tremendo cableado, ¿vale? Para lanzarla, para llevarla, bueno, pues donde digan las eléctricas, ¿no? Para un lado, para Europa, para donde quieran. Entonces, actualmente estamos con el problema de los parques de baterías, donde empezaron, y no, curiosamente no son las eléctricas las que las compran, sino de repente empezaron a aparecer gente que quería comprar un prao. Un prao aquí, otro prao allí, hasta que nos damos cuenta de que es para implantar en un futuro cercano esos parques de baterías. De nuevo, una tremenda alarma social, porque evidentemente nadie quería tener esos parques de batería cerca de sus casas, de su ganadería, por la peligrosidad que ellas tienen. Sabéis que prenden fuego y ese fuego o sea, los bomberos no lo pueden apagar.
es hasta que se consume, ¿vale? ¿Os imagináis en una Asturias tan pequeña, tan verde, con bosques y demás, puede arder medio Asturias, ¿vale? Entonces, no es que os exagere, es que es una realidad. Hoy sabemos, al día de hoy sabemos que las baterías prenden fuego por problemas de fabricación, ¿vale? Esos problemas de fabricación hoy en día no están atajados. Hace poco visteis un depósito de patinetes, de baterías para patinetes y para coches, explosionó, prendió fuego y ahí sigue quemando. Entonces en Asturias logramos poca cosa. Desde luego que los parques de baterías no lo hemos logrado. Sí hemos logrado de que no esté en zona rural. Claro, en zona rural los praos cuestan muy baratos, ¿vale? Mucho más baratos que en una zona industrial. Entonces empezaron por ahí. Se logró que no se pudieran implantar ahí ni en zonas degradadas, donde ha habido anteriormente una cantera, pero que esos espacios se están repoblando, y solamente en terrenos industriales. ¿Pero qué pasó? Nosotros exigíamos 1.500 metros de distancia de un parque de batería a las viviendas. Como ya no se puede poner en zona rural ni en terrenos degradados, solo en zonas industriales, ¿qué pasa? Que ahí sin límite. Pero en unas Asturias tan pequeñas seguimos teniendo casas rurales en torno de los terrenos industriales, donde eso sí les afecta directamente, y luego, aparte de esa peligrosidad, la pérdida patrimonial que tienen. O sea, esas casas es que las pierden. En caso de venta, imposible, ¿vale? Nadie las... Porque esos parques de baterías que son de verdad... primero generan un ruido tremendo y un calor tremendo, por lo cual hay ventiladores para mantener con cierta seguridad esos parques de batería, que las baterías no están bajo tierra, es sobre tierra, sobre el terreno, por lo cual son espacios, bueno, aparatos que rompen completamente con el paisaje, que puede ser en este caso asturiano, ¿vale? Entonces ahí seguimos la lucha. Sabemos que, como decimos, esto sí, pero no así. O sea, no podemos seguir en ese camino de esta forma, como las grandes empresas quieren continuar su camino e instalarlas. Porque no solamente son los parques de baterías, sino el cableado que conlleva hasta que sale la energía de esos parques de batería hasta que engancha a la red general. ¿Vale? O sea, pero desde el parque eólico hasta las baterías es exactamente lo mismo. Toda esa energía pasa por tremendos cableados. O sea que no solamente... yo desde luego no tenía ni idea de todo esto, y tengo que reconocer que al final soy muy poco ecológica, ¿vale? Muy poco ecológica, sobre todo ante todo lo que nos va a pasar, ¿no? Y sí que me introduje en este movimiento, porque aunque yo no estoy en zona rural y no voy a tener ningún parque de baterías al lado, comprendo que nos han invadido Asturias, nos han invadido. Nos ha colonizado Asturias, nuestros paisajes. No hace mucho, es que Asturias es muy pequeña, quizá
en Castilla y León, aunque es tan tremendo, y todos esos, esas placas que han puesto kilométricas es una aberración, ¿vale? Pero en Asturias, que es tan pequeña, no hace mucho, bueno, fui hacia Madrid y vi cómo de repente en Pajares, en el puerto de Pajares, arriba del todo, quedé sorprendidísima porque había un eólico. Aquello parecía un monstruo en pleno puerto de Pajares, pero así como un monstruo, ¿no? Rompe el paisaje, al menos en Asturias, pero catastróficamente. Entonces, de momento, desde luego, no se ve más que inconvenientes, problemas gordísimos, que de verdad beneficios, puesto que, como has dicho, Pablo, no necesitamos de esa energía. Claro, aquí resulta que tenemos a Amazon. Amazon es un consumo de energía tremendo porque es todo eléctrico, ¿vale? Entonces, también tenemos que hacer un poco de reflexión a esas grandes multinacionales que nos vienen a los territorios donde todo es eléctrico y lo que eso conlleva de consumo. O sea que tenemos que reflexionar, pero que muchísimo, sobre el camino que de alguna forma, por omisión, vamos permitiéndolo, ¿vale? En todo caso, toda esa energía es para exportar, es un negocio. Eso lo tenemos que tener claro, lo mismo que actualmente las eléctricas es un negocio. Pues esto es más de lo mismo. Bueno, pues nada más deciros que aquí en Asturias seguimos en esa lucha claro, ahora estamos con la no distancia desde las zonas, los terrenos industriales. Y como insisto, Asturias es muy pequeña y alrededor de esas zonas industriales también hay viviendas, pero parece ser que ahí lo tenemos, pero que ya muy difícil porque han cedido el no tenerlas en zonas urbanas, no tenerlo en suelos degradados, no tenerlo cerca de las ganaderías. Eso sí se ha ganado ese plan A que traían, pero tienen el plan B, que ese ya nos es bastante difícil el poder modificar nada, ¿vale? Y por mi parte, nada. Estas son las noticias tan tremendas para Asturias, porque es de verdad tremendo. Y para el resto de los territorios de nuestra querida España, exactamente lo mismo. Pero claro, también apostamos por un cambio de energía express. Apostamos por ello. Cierre de las minas express, todo express. Y entonces lo que nos viene a partir de esas velocidades, pues es esto. No hemos tenido posibilidades de debate con respecto a ese cierre de minas express y qué alternativa pudiéramos tener. Ese debate no se ha dado, pero además por ningún partido político, ¿vale? Y lo que lo sufrimos ahora somos la ciudadanía en general, donde vemos cómo nos están invadiendo nuestras tierras, nuestros territorios. ¿Y esto cambiará? Pues sí, posiblemente dentro de 20, 30 años, pues todos esos parques de baterías y fotovoltaicas van a sacar otra cosa y dejarán el paisaje hecho un caos, porque para desmontar una torre eólica, bueno, yo no sé si pudisteis ver alguna vez cómo los trasladan, esas paletas tan tremendas por camiones con las grandes dificultades para llevarlas hasta la cima, pero no tienen, o sea, no hay ningún problema. O sea, tienen camiones especializados para poder hacerlo, o sea, para implantarlo. Ellos, las eléctricas, no tienen ningún problema, lo van a poner donde sea y como sea. El problema está después, porque ya ahí las hélices de los eólicos
se estropean, hay que cambiarlas. Ya hay cementerios de palas de eólicos. ¿Vale? Ya Aquí hay tenemos cementerios. dos palabras pedidas más. Vale, bueno, nada más. Es algo que de verdad yo creo que habrá que tener otra reunión si los ponentes desearían volver, porque es un debate tremendo que tendríamos que tener, ¿vale? ¿Por qué hemos llegado a que esto nos implanten los eólicos de esta forma, así como las fotovoltaicas? Y nada más, muchas gracias. Guillermo Fontán. Sí, bueno, me parece que se han dicho muchas cosas, todas ellas cargadas de razón, pero yo dirigiría el interrogante hacia dónde. ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué pasa? Entre otras razones porque vivimos en un sistema que se llama capitalismo, que es capaz de destrozarlo todo con tal de que unos cuantos grupos reducidos se hinchen de dinero. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un dato. Siguiendo este ritmo de desenvolvimiento económico que se habla, se necesitarían 3 planetas. 3 planetas. Y solo tenemos uno. Después, la cultura del consumismo, que para todo hay que coger un vehículo, un coche, un avión, para desplazarnos a un lado y a otro. Eso empuja a esto. Y los que están detrás interesados en hacer este tipo de montajes es solo por ganar dinero, no hay otra razón. Y no les vas a convencer ahora con cuestiones morales. No, ahí no hay moral. Ahí no hay más moral que la del dinero, de almacenar dinero. Y bueno, y en esta estamos, ¿no? Claro que los debates son fundamentales. Lo que pasa es que pienso que empezamos ya un poco tarde, por lo menos para la edad de muchos, en el caso mío, por ejemplo. Pero, y lo que se ve, que detrás no tenemos detrás nuestra, no tenemos incorporación de nuevas generaciones que se interesen por ver en qué sociedad viven y a dónde va esta sociedad por este camino y en qué se va a terminar. Porque el futuro pinta muy negro, ¿eh? No es solo oscuro, no, pinta negro. Porque, bueno, es que, por ejemplo, el caso aquí que tenemos en Galicia, uno más de tantos, ¿no? La factoría esta, Altri, que se quiere montar en Palas del Rey, bueno, es en la provincia de Lugo, sobre todo. Y esto lo van a hacer para arruinar todo el caudal del segundo río más importante de Galicia después del Miño. Y lo hacen tan tranquilos. Afortunadamente está habiendo una movilización importante. Veremos si se consigue parar. Pero eso va a suponer que va a contaminar la ría, una de las principales rías de Galicia, como es la Darosa, criadora de marisco, de pescado y de todo, de una riqueza enorme, y la va a contaminar, a destrozar. Y en esas están, y no les importa. Y no tratemos de razonar con ellos, que no vale de nada. Tenemos que razonar entre nosotros, debatir las cosas entre nosotros, ver en qué mundo vivimos y a dónde nos llevan por este camino, a dónde podemos llegar. Bueno, tampoco, como veis, no aporto nada nuevo, pero sobre todo reflexionar sobre la sociedad que nos hemos creado y que estamos aguantando y que no la cuestionamos para nada. Y eso, claro que no es fácil, pero o nos planteamos eso, o los demás impondrán su ley, como siempre, como es de costumbre. Y nada más, bueno, salud y a luchar mientras se pueda. Gracias, Guillermo. Ángel González. Hola, buenas tardes. No, nada más, 2 cosas. Dar las gracias a los ponentes, porque al menos hay 2 personas aquí de las que han estado luchando por lo que debiéramos de estar todos, que mientras no nos demos cuenta,
pues eso, del capitalismo, como dice Guillermo, y tal, todo esto ocurre, pues eso, por un capitalismo, porque aquí los beneficios van a unas grandes empresas, no importa, las subvenciones también, ¿eh? Lo mismo que antes en lo de los árboles, con monocultivos y tal, que lo están cogiendo las grandes empresas, se acabará el campo haciendo monocultivos cuando el destino está en la biodiversidad, que será el futuro, y en esto mismo de las eólicas, pues claro que hacen falta energías renovables, pero mucho más trabajo se daría, mucho más economía se movería si verdaderamente facilitaran por las pequeñas instalaciones fotovoltaicas, todos estos temas, porque habría muchísima más gente trabajando en ello, iría más gente a vivir en el campo, porque habría más eso, los ayuntamientos tendrían más dinero, o sea, o el propio agua, los recursos del agua, venga a poner pegas para los recursos del agua y viene eso una empresa y destroza todo el agua, cuando el agua hay poca, pero se puede distribuir y microutilizarla, no poner pegas para exactamente que haya una biodiversidad y toda esta gente, lo que digo, haya muchísimo más trabajo. ¿Cuánto muchísimo más trabajo se formaría con gente, lo que digo, con la energía propia, pequeña para las pequeñas casas y todo esto, y más luego se quedaría aquí, no como para hacer todos estos generadores, estas placas, que todo ese capital se va fuera y luego los beneficios que produzca eso también se va a ir fuera. Y lo otro se quedaría aquí, se redistribuiría y habría muchos, pero mientras la mentalidad no la cambiemos, la gente no se dé cuenta que también tenemos que luchar como estamos luchando por las pensiones, por eso, para que haya una biodiversidad y se apoya todo eso y todas esas subvenciones se vaya a todo eso, a apoyar estas pequeñas instalaciones, todo esto, pues se seguirá así, apoyando al gran capital, comprarán los grandes terrenos, harán monocultivos, lo destrozarán y seguiremos así. O sea que no sé, es una reflexión que teníamos que ir espabilando un poco y luchar todos y estar en esa línea. Nada más, un poco, no sé, una idea. Y muchas gracias. Concha de Frutos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gabriel, buenas tardes. Bueno, en principio no tengo nada que aportar, nada, porque yo en esto me parece que soy verdísima, pero sí quiero agradecer a los dos compañeros que han hablado, pues bueno, que han dado una buena lección de lo que significa el medio ambiente. Y además con pocas fuerzas donde han llegado. Madre mía, anular 6 decretos de 8 que eran o algo así. Bueno, en cualquier caso, siento la necesidad de decir que en las grandes ciudades estos temas no llegan. Y además es un desconocimiento absoluto de lo que significa. Es un tema de la basura al blanco, lo otro al verde, y es decir, ni las organizaciones a las cuales cada uno esté vinculado o no vinculado, es un tema que se esté tocando. Bien, es verdad que es que tenemos la sanidad, es que tenemos pensiones, es que tenemos la escuela pública, es que no se da abasto, porque el capitalismo nos está desbordando y nos está acosando de tal forma que yo creo que no sabemos dónde apuntar ya. Es muy grave lo que contáis. Yo me he quedado, bueno, pues un poco así diciendo, madre mía, lo que se mueve por ahí, y además lo que se mueve por ahí con nocturnidad y alevosía, claro, porque es en zonas muy despobladas, con gente mayor, que no les hables de esto, y la gente joven, pues háblales de un puesto de trabajo. Pero fijaros, me parece una situación altamente complicada y difícil de llevar adelante. Por eso, porque en las grandes ciudades estos temas como que no existen. Lo tenéis ahí guardado, encerrado. Bueno, yo he leído aquí una cuestión que ha escrito uno de los compañeros, en las cuales habla de comisiones obreras y UGT, si no me equivoco. Pero, sin embargo, comisiones obreras y UGT, que sí que están en todo el territorio español, sí podrían de vez en cuando divulgar esto, hablarnos, pues yo qué sé, juntarnos, tener una actividad que se les vea más, vamos, que den un poquito la cara.
Yo les pediría nada más, porque los partidos políticos están en otra onda, yo creo, no lo sé. O son muchos los intereses que hay debajo y mire usted, no lo toque que es mejor. Puede que sea algo así. Y desde luego yo, por principio, toda la propuesta que venga por una multinacional de estas de las hidroeléctricas, vamos, ni negociando la admitiría que pusiese nada, ni negociando. Esto es un tema, yo creo, estatal, y que si la voz la ponen encima de la mesa las hidroeléctricas, yo desde luego no le doy ningún crédito a esa situación. Pues ¿por qué no? Porque sabemos lo que están haciendo, si es que no puede ser. Y nada más, pero insisto en felicitaros muchísimo, de verdad. Gracias. ¿Algún comentario, Pablo o Modesto? Yo tengo alguna cosita, no sé si Modesto quiere intervenir, que yo fui el último, creo. No, Pablo, no te preocupes, interven y después ya lo hago yo. Vale. Es muy interesante esto que dice Concha sobre lo urbano y lo rural, esa frontera que existe, que cada vez se está haciendo más fuerte porque hay una desconexión cada vez más clara y no se quiere hablar de todo esto, de la despoblación, pobrecitos, no sé qué, los pueblos se están quedando. Todo este tema energético es un tema no solo a nivel nacional, es a nivel global. Esto más tarde o más temprano a nosotros nos afecta en los pueblos, nos los van a poner o nos los quieren poner al lado de nuestras casas, pero esto va a afectar a las ciudades de igual manera. El consumo urbano es desorbitado, está totalmente fuera de control y evidentemente de algún lado sale toda esa energía y es de por aquí, de por allá, de un poquito allá, pero siempre es de fuera. Y estos territorios ahora mismo están bajo una presión terrible. La poca de biodiversidad que queda, la poca gente que queda en los pueblos, la poca economía que queda en los pueblos, está bajo una presión terrible y hay el espacio que hay. Mantener este nivel de vida en el que cada vez se gasta más, el Ministerio se ha felicitado muchísimo en este último mes, el Ministerio de Transición Ecológica, dicen ellos, y Reto Demográfico, se ha felicitado porque han aumentado un montón la producción renovable. Eso podría ser una buena noticia si no viéramos a continuación que ha aumentado también la contaminación, no desciende. ¿Qué está ocurriendo entonces? Pues alguien no está haciendo bien su trabajo. Si cada vez hay más energía renovable y cada vez estamos contaminando más, quiere decir que esta energía renovable no viene a sustituir nada. En gran medida el problema es que no puede sustituir muchas cosas, y menos en este sistema económico. Hay unos límites que están saltando las costuras ya. Estamos ahí. Nuestro principal problema, el cambio climático, es un problema muy grave que vamos a sufrir, que ya estamos sufriendo y que vamos a sufrir de aquí en adelante en peor medida, pero es mucho más grave la crisis de biodiversidad a nivel global también, y en España es gravísima. Y la biodiversidad es nuestra primera barrera de contención del cambio climático. El cambio climático no lo vamos a parar, eso hay que dejarlo también claro. Vamos a intentar mitigar los efectos más graves. Pero si nos cargamos la parte natural que nos puede salvar, digamos gratis además, o sea, que no hay más que dejarle hacer y estar ahí, y no solo respetar unas zonas, sino ampliarlas, es fundamental. La salud se va a ir al garete, o sea, es que es gravísima la situación. Por mucho molino que pongan aquí, mucha placa, y por mucho que las grandes urbes sigan consumiendo energía, llegará un punto en el que eso se parará sin más. Entonces, más tarde o más temprano, por eso decimos lo de así no, porque no es la forma de hacerlo. Ya no es aquí no, que nos echan muy en cara y decir, no, es que no queréis esto, pero bien que... Es que no es aquí no y allí sí. Porque entonces estaríamos moviendo el problema hacia otro sitio, como se hace ahora. España ahora está contaminando menos también, pero contamina menos. Dices, o Europa en general, dices, pues claro, si está contaminando China lo que producimos para todos, todo se compra en China, pues
es como correr así, hacer una cuenta rara. Si no, contaminamos menos en Europa. Y digo, pero sí, ¿qué más nos da? Si es que como si hubiera fronteras para la contaminación, para el CO2 y todas estas cosas. ¿Qué más nos da que la fábrica se ponga en China? Nos da exactamente igual. Más tarde o más temprano nos va a llegar todo ese arreón. Y hemos notado que en las zonas rurales todo esto está a la orden del día porque en cada valle, en cada pueblo, en cada ayuntamiento hay un problema de este tipo, de extractivismo salvaje. Si no es minería, que es otra cosa que va de la mano de las renovables. Hace falta más material, muchísimo más material. Y también eso es limitado. Hasta ahí podemos llegar hasta un punto, de ahí en adelante no se va a poder hacer más porque es materialmente imposible. Mientras en las zonas rurales tenemos clarísimo que estamos invadidos por todo ese tipo de cosas, en las zonas urbanas, yo muchas veces nos habla mucha gente de la ciudad y decir, bueno, pero tenéis que ser solidarios, tenéis que... Pero, ¿solidarios con qué? Con este sistema que mantiene a 7 millones de personas encerradas en una ciudad contaminada, pues igual no es igual no es la idea. Entonces, sí que agradeceríamos, nosotros tenemos mucho contacto con muchas plataformas de toda España y muy poquito con las de las grandes ciudades. Creo que sí que falta mucho por hacer en las grandes ciudades. El relato verde ha calado muy hondo. Los anuncios de Iberdrola de dibujos animados han calado muy hondo en el imaginario público. Y hay que revertir todo eso. Hay que utilizar renovables, sí, pero hay muchas maneras de hacerlo. Y estamos eligiendo, no la estamos eligiendo, estamos sufriendo la peor de todas ellas. Entonces, sí animaría desde los espacios urbanos a empezar a intentar entender esto, porque más tarde o más temprano el castañazo va a llegar igual. Nosotros lo estamos sufriendo ahora, pero esto es encender la mecha. Va a llegar todo esto va a llegar. Y vivimos nosotros, en León, vivimos en la montaña, en zonas, pues bueno, relativamente sencillas para determinadas cosas. En una ciudad con apagones y con... Eso es un caos. Es el caos, en una semana puede pasar absolutamente de todo. Aquí, bueno, como se cortan las carreteras cada poco, como la luz falla, como no hay cobertura y todas estas cosas, como que ya ese fin del mundo, pues no es que lo tengamos fácil, pero bueno, creo que queda más o menos claro. Hasta ahí llego. Bueno, yo lo único que quería añadir es que en la línea de lo que acaba de decir Pablo y demás, es que esto es una cuestión de concienciación, de que las cosas no se pueden hacer de esta manera, no se puede hacer de esta manera. Normalmente cuando nosotros nos hemos enfrentado con los que pretendían poner los parques fotovoltaicos en nuestra zona y demás, el argumento facilón es siempre el mismo. Es que vosotros queréis volver a la edad de los hombres primitivos. No, nosotros no queremos volver a la edad de los hombres primitivos. No queremos volver a esa edad. Lo que queremos es que las cosas se hagan con sentido común. Y para hacerlas con sentido común hay que empezar por una cosa que es elemental, que es la concienciación de toda la gente. La gente tiene que saber cuál es el precio de determinados tipos de vida y saber que determinados comportamientos tienen consecuencias, que el consumo de luz tiene consecuencias, de que determinadas actitudes afectan al medio, a la biodiversidad. Y esto probablemente haya que empezar desde el principio, es decir, desde la educación, desde abajo. Igual que las matemáticas y la lengua y demás asignaturas son imprescindibles, igual en vez de perdernos en la enseñanza comprensiva y todas estas cosas, igual hay que empezar por instaurar una asignatura que diga concienciación ciudadana desde el minuto cero. Solo un pequeño apunte a esto, Modesto. Yo creo que los niños lo tienen más claro que los adultos. Casi lo pondría como obligatorio a partir de los 20 años, fíjate. En el colegio yo a un niño le pregunto estas cosas y esto lo tiene clarísimo. Pero los adultos
yo alucino con cantidad de respuestas, cantidad de cosas. Pues, Sí. solo Tal quería vez decir eso, tengas ¿no? razón. Tal vez tengas razón. En todo caso, aparte de esto que he dicho de la concienciación, es que nadie tenga la sensación de que nosotros queremos volver a la edad de los hombres primitivos. Lo que decimos es que las cosas hay que hacerlas de una forma diferente. No es normal que tú quieras poner un parque de de casi 900 hectáreas en una comarca perdida del suroeste leonés, y además a precio cero y queriendo arramblar con todo, sin dejar nada. Igual hay que empezar por pensar que estos centros de distribución tienen que estar mucho más cerca de las ciudades, que son los grandes núcleos consumidores, que igual no hay que poner todos estos parques de estas dimensiones tan bestiales, y hay que ir con la verdad por delante, porque si en Destriana y los pueblos limítrofes, en lugar de ir de esta manera, van y hablan con la gente, y en vez de 800 hectáreas decimos, bueno, vamos a poner uno de 100 hectáreas, que ya es mucho, 100 hectáreas. Y bueno, pues primar, por ejemplo, el consumo de allí, de aquellos pueblos, ayudarles a pagar la factura de la luz, a que las industrias que se pongan allí, industrias o cualquier tipo de actividad, porque industrias ya automáticamente parece que ya lleva acarreado en la destrucción del medio ambiente, ¿no? Hay industrias que son muy razonables y métodos de producción que son muy razonables, pues potenciar para que se pongan en estos pueblos para que no queden desiertos. En definitiva, intentar compaginar estos centros de producción de electricidad con lo que hay alrededor, que son nuestros pueblos. Pero claro, cuando tú llegas y sin previo aviso quieren endosarte 900 hectáreas de fotovoltaicas, pues va a ser que no, va a ser que no. En definitiva, se trata de que todos paguemos un precio de forma solidaria, que todos seamos solidarios, y que seamos solidarios en la forma de tal forma que todos sostengamos esta biodiversidad y estos sistemas, porque si no, al final, pues puede ser que esto sea un desastre total. Hay muchas plataformas y algunas, bueno, se han conseguido parar un montón de proyectos en León, porque alguien de nuestra asociación y alguien que está en el tema, aparte de algunos expertos, han hecho mapas de lo que se quería poner en la provincia de León, y es que sinceramente es para llorar. Es de verdad que es para llorar, porque es arrasar con parques, medios, valles, ríos, aguas. Es brutal, y de unas dimensiones absolutamente disparatadas, que están muy lejos de las necesidades que, por ejemplo, tienen nuestros pueblos y, por ejemplo, las zonas más desfavorecidas, es decir, Castilla y León o Asturias, como hablaba la compañera. Es que hay que poner un poco de coto y un poco de límite, porque es que si no se van a cargar a la vuelta de nada, pues ecosistemas que han tenido siempre un valor brutal, y que si no se para esto, pues sí, de verdad que esto puede ser de unas consecuencias y de unas dimensiones bíblicas. Bien, pues yo creo que si ya no hay más palabras y ya siendo la hora que es, podemos dar por finalizada esta videoconferencia. Dar muchas gracias a Modesto y a Pablo por su presencia hoy aquí, para darnos un testimonio de esa lucha en pueblos, en los pueblos, en la zona rural, y que es un testimonio de una parte, porque en todo el estado se está llevando a cabo en muchos sitios también esta misma lucha, y por tanto agradecer esa lucha que están llevando a cabo. Bueno, deciros también que esta videoconferencia queda grabada, por lo tanto se pasará, y yo, bueno, haremos llegar a Pablo y a Modesto para que ellos también lo distribuyan entre sus socios de sus plataformas y sus